Bueno, amados, vamos a continuar meditando en este tema. Si van a la tercera epístola del apóstol San Juan. Tercera epístola del apóstol San Juan. Ya hemos compartido, si no me equivoco, 2 o 3 mensajes sobre este pasaje y hoy todavía vamos a meditar sobre él. Dice en el versículo 1 y versículo 2 y 3, el anciano Agayo, el amado, ya dijimos que también se puede traducir como mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Verso 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. El apóstol Pablo manifiesta el deseo del Espíritu Santo. El deseo de Dios, el deseo del Padre es que tengamos un viaje bendecido, un viaje hacia la eternidad, hacia Canaán, hacia las promesas, un viaje bendecido. Pero va en relación a cómo está nuestra alma. Muestra aquí como un parámetro la bendición que Dios quiere darnos va de acuerdo a cómo está nuestra alma. Y ya meditamos en eso, que es como un tren. ¿Se acuerdan de los vagones? Si la máquina no tiene la suficiente fuerza, capacidad, la carga, la bendición que viene atrás puede descarrilar el tren. Entonces, por eso ya lo analizamos. Algunos casos que fueron sanados por Jesús, solo esa salud fue usada para que se desviaran, como los 10 leprosos, 9 de ellos ya no volvieron. Encontramos casos de personas que han sido prosperadas financieramente y solo sirvió para que su vida se arruinara. Ya lo hablamos. Pero también Él desea principalmente que prospere nuestra alma. Se pone mucho énfasis en mensajes y en la iglesia, en iglesias, mucho énfasis en que Dios quiere que seamos ricos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios quiere que tengamos bienes, que seamos ricos como Abraham y etcétera, etcétera. Dios quiere que no tengamos ninguna enfermedad, que reprendamos todo tipo de enfermedad. Y es cierto, hermanos, por lo que vemos aquí, Dios quiere hacernos el bien. Dios quiere que tengamos buena salud. Dios quiere que tengamos lo necesario para vivir una vida justa. Pero principalmente lo que Él desea es que nuestra alma sea robusta. Una clave más que para un alma robusta en Proverbios, lo vemos en Proverbios 13. Proverbios 13, versículo 3. Queremos tener un alma próspera, hermanos, porque en la medida de que nuestra alma esté prosperando en el Señor, Dios va a derramar más salud y va a derramar también para nuestras necesidades.
Dice en el versículo 3, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Una clave, hermanos, para que nuestra alma, bájale un poquito al órgano, por favor, Dani. Una clave para tener un alma sana, para tener un alma próspera y para que sea así un motivo para que Dios nos quiera bendecir con salud y con lo necesario en nuestra economía, es saber guardar nuestra boca. Guardar nuestra boca, ya lo hemos hablado, estamos viendo aquí los jueves. Guardarnos del chisme, de la murmuración, de la queja, de la crítica, porque eso enferma el alma. Ser descuidados con nuestra lengua, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de condenar a otros, de ser severos con nuestras palabras para con otros, de ofender a otros con nuestras palabras. Eso enferma nuestra alma, y si nuestra alma está enferma, se detienen las demás bendiciones. El domingo último que compartimos fueron los síntomas de un alma no próspera y que esto arruinará los propósitos de Dios en mi vida. Uno es nuestra ligereza para hablar mal, y ya vimos 5 claves más. Pero esta mañana, y si alguien quiere recordar estos mensajes, ahí lo puede ver en la página de Bethesda San Luis Querétaro, y ahí están. El tema de esta mañana es una prosperidad no bendecida. Una prosperidad no bendecida. El domingo pasado, que celebramos bautizo y estuvimos allá en el Parián, mencionamos a Job y mencionamos el capítulo 29, versículo 2 al 4. El clamor de Job fue: añoro los días del pasado, cuando Dios me cuidaba, cuando iluminaba el camino delante de mí y yo caminaba seguro en la oscuridad. Un alma próspera, un alma bendecida. Añoro los días, verso 4, cuando yo estaba en la flor de la vida. La amistad con Dios se sentía en mi hogar. Él era bendecido, él era prosperado en todas las áreas. Y añoro ese tiempo, esas bendiciones de Dios, su presencia, su favor. Era próspero, tenía salud, ahora estaba totalmente enfermo, en la ruina económica. ¿Cómo añoro aquellos tiempos, aquellos días en que Dios me bendecía? Pero hermanos, Dios prosperó nuevamente a Job y lo hizo de una manera extraordinaria y más abundante aún de la prosperidad, de la salud y de los bienes que tenía antes. Y lo vemos en capítulo 42, versículo 10. Se lo leo en la traducción del lenguaje actual. Dice: después de que Job oró por sus amigos, hermanos, sus amigos vinieron a ser severos con él, vinieron a ser injustos con él, vinieron a acusarlo, vinieron a criticarlo, vinieron a condenarlo. Algo malo debes haber hecho, porque Dios, por eso Dios te tiene así. Y día tras día lo atormentaban con sus palabras duras, severas, de condenación, de juicio, de crítica. Ese camino no le agrada al Señor, hermanos. Cuando vemos a un hermano en desventura, cuando vemos a un hermano flaqueando, cuando vemos a un hermano aún que se equivoca, que falla, no debemos ser como los amigos de Job, que en lugar de venir con dulzura y con
con ungüentos para sanar esa alma que está sufriendo, que está en desventura, como aquella mujer hallada en el acto mismo del adulterio, que el Señor dice, ni yo te condeno, y ahí estaban los otros condenando. Por eso el Señor dice que antes de condenar a otros y juzgar a otros, primero nos quitemos el tronco que está en nuestros ojos antes de pretender quitar la paja en el ojo ajeno. Imagínense que alguien venga con un tronco atravesado en el ojo y te quiera sacar una basurita de tu ojo. No lo vamos a permitir porque me va a arrancar todo el ojo de una vez. Después de que Job oró por sus amigos que habían sido injustos con él, severos, entonces Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. Cuando Job abrió su boca para expresar un alma que está siendo sanada y que quiere sanar y que está sanándose y que ha entendido, él abre su boca para bendecir a los que hablaron mal de él. Él abre su boca para desear el bien de los que le desearon mal. Y entonces Dios se agradó de él y lo prosperó y le devolvió el doble de lo que antes tenía. Hermanos, si nosotros estamos experimentando y anhelando el primer amor y volvernos a aquellos días y tener aquellos anhelos por buscar a Dios, aquella consagración, lo que tenemos que hacer, hermanos, es ponernos a orar por nuestros hermanos. Ponte a orar por aquellos que tú crees que te han hecho daño. Ponte a orar por tu esposo, por tu esposa. Ponte a orar por algún hermano, una hermana que tú crees que te ha ofendido, que te ha hecho un daño. No estés juzgando, no estés criticando, porque hasta que lo hagas, entonces Dios se acordará y te bendecirá y te traerá prosperidad y bendición. Entonces, hermanos, no podemos solo declarar y reclamar prosperidad y reclamar salud si no estamos cumpliendo las demandas que Dios espera de nosotros. No usar mal nuestra boca y orar por los que nos maldicen, orar por los que nos han hecho daño, orar por los que han sido injustos, orar por aquellos con quienes sentimos alguna molestia. Y si oramos por esta persona o aquella persona, terminaremos amando a esa persona, porque estaremos orando porque Dios les bendiga, aunque a nuestro entender no lo merezcan, pero es la voluntad de Dios. Y entonces, hermanos, Dios nos sacará abundancia. La palabra prosperado, se lo recuerdo, ya lo vimos en la primera ocasión, significa literalmente tener un buen viaje, significa triunfar, prosperar. Por eso dice, espero que las cosas vayan bien en tu vida, en el área espiritual, emocional, en la salud y en las finanzas. Un alma próspera o en armonía con Dios y con sus semejantes puede ser bienaventurada, aunque su salud y sus finanzas no estén del todo bien. Gallo estaba siendo bienaventurado. Gallo tenía el favor de Dios, aunque su salud, por lo que vemos aquí, no estaba del todo bien, aunque estaba enfrentando problemas con otro líder de la iglesia. Sin embargo, su alma estaba en paz, su alma estaba en armonía con Dios. Su alma no estaba contendiendo con aquella otro líder. Su alma estaba actuando en la voluntad de Dios, siendo generoso, hospedador, bendiciendo a los siervos de Dios que pasaban por ahí. Un alma justa, aunque no del todo bien estaban algunas otras áreas. Es importante, hermanos, porque hay un error en la iglesia,
en general. Hay un error de pensar que los que tienen buena salud o los que son ricos o tienen buenas finanzas son los que tienen la bendición de Dios. Dice 2 de Corintios capítulo 6 versículo 10. 2 de Corintios 6, 10. La Nueva Traducción Viviente dice, está hablando el apóstol Pablo, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. Hay un dicho que dice, pobres ricos, que lo único que tienen es su dinero, pero son pobres en muchas otras áreas de su vida. Y hay pobres, como dice Pablo, somos pobres, pero ricos para bendecir a otras vidas. No poseemos nada. Miren, el apóstol Pablo, no poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Gallo lo tenía todo, tenía el amor del apóstol Juan, lo consideraba su amigo. Gallo tenía el favor de Dios, la bendición de Dios, y hasta el día de hoy conocemos a este hombre justo, con un alma próspera. Dios en la Escritura permitió que el nombre y el testimonio de esta alma próspera traspasara las edades. Entonces, hermanos, Pablo dice, soy pobre, sin embargo soy rico para bendecir espiritualmente a muchos. No tengo nada. Él tenía carencias. Él por eso le llama la atención a algunas iglesias, porque cuando estuvo en necesidad ninguno se acordó de él en cuanto al dar, dice, solamente los filipenses. Él tenía que trabajar. Se cree que su oficio era hacer tiendas. Bájale un poquito al órgano, por favor. Para sostenerse en su ministerio, porque las iglesias no lo apoyaban, excepto los filipenses. Y sin embargo, soy rico. La revelación que Pablo tenía, el poder espiritual que emanaba de él, el conocimiento de Dios, hermanos, no tiene precio. Vamos al Salmo 73. Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, cómo puede alguien declarar que las riquezas, que la salud es un síntoma o una señal de que alguien está bendecido por Dios? El mismo apóstol Pablo tenía una enfermedad que se cree que era una enfermedad en los ojos, que lo atormentaba y lo avergonzaba, porque llegaba a las reuniones se cree que con los ojos ahí, con una infección muy fuerte. Él sanaba enfermos y él no podía recibir sanidad, y le pide al Señor que lo sane. Y él le dice, no, bástate mi gracia. Entonces, enfermo, pobre, sin posesiones, sin bienes. ¿Cómo pueden justificar aquella corriente y aquella doctrina que menciona que si no tienes salud y prosperidad, no tienes la bendición de Dios? ¿Algún pecado hay en tu vida? En el Salmo 73, versículo 2 al 7, dice, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos.
Dice el salmista, me he guardado tu camino, he guardado tu palabra, me he esforzado por andar en obediencia. Es obvio que no tenía mayores riquezas ni prosperidad, porque siente envidia. ¿Cómo es posible que hay gente impía? O aún en la iglesia hay gente que no tiene compromiso, que no caminas con rectitud y prosperan y se enriquecen. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Están llenos de salud, de dinero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. No tienen problemas, no tienen sufrimientos. Todo es bienestar, abundancia. Y dice el salmista, sentí envidia, mis pies casi tropiezan. ¿Cómo pensar? No vale la pena ser fiel a Dios. Si los impíos no son fieles a Dios y son bendecidos, y yo que me esfuerzo en caminar con el Señor, no tengo lo que ellos tienen, esa abundancia de salud y esa abundancia de bienes. Por tanto, verso 6, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Sí, con mucha salud, con muchas riquezas, pero llenos de soberbia, llenos de orgullo, creyéndose bendecidos por Dios, arrogantes aún espiritualmente. En la iglesia puede haber gente arrogante, viendo como de menos a los demás, porque confía en que por sus riquezas y que por su excelente salud está más bendecido que otros. Se cubren de vestido de violencia. La violencia no solamente es física, es de actitudes groseras, prepotentes, abusivas. Por eso el apóstol Santiago se va duro contra los ricos. ¡Ay de ustedes, los ricos! Que llegaban a las reuniones, que llegaban a los servicios de la iglesia con prepotencia, con jactancia, demandando los mejores tratos, demandando reverencia del resto de pobres, exigiendo los mejores lugares en la iglesia. Y habían líderes, obviamente, sin entendimiento. Hermanos, que nos vamos por la vista y le damos prioridad y le damos atenciones especiales al que trae mejores ropajes, mejores carruajes, mejor salud. ¿No es cierto? ¿No es la tendencia del corazón? Y al que vemos pobre, vestido sencillamente, o aún con alguna aflicción de salud, lo vemos de menos. A ver, tú levántate porque llegó don fulano, el bendecido, y tú, pobre, siéntate atrás y dale su lugar. Santiago arde en ira santa por esa actitud, porque confundimos, hermanos, un alma bendecida por darle realce no a las virtudes del corazón, sino a lo que nuestra carnalidad nos quiere revelar. Y justo aquí, él titubeó, hermano, se confundió. Versículo 7, los ojos se le saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón.
La gordura habla de una prosperidad. Tienen suficiente para comer todo lo que quieran. Logran con creces los antojos del su corazón. Consiguen cualquier antojo, cualquier lujo, no se limitan a nada. Pero si no tienen el corazón para traer una bolsa de fideos para la canasta, vienen jactando su abundancia, su gordura de todo lo que comen, y no pueden pensar que hay alguien que puede ser que no tiene que comer. Ahora yo aprecio que hay algunos hermanos y hermanas que en su sobre no físicamente traen algo, pero ponen ahí para los pobres, y créanme que ese dinero se usa exclusivamente para bendecir a quien está en necesidad. En el versículo 12 al 14, he aquí estos impíos. Por eso Santiago, ¿se acuerdan? Dice cuál es la verdadera religión, y él está ahí implícitamente reprendiendo a los líderes de la iglesia que dan prioridad y preferencia a los que se jactan de sus riquezas y de su fuerza, de su prestigio, de su posición social. Porque así es el corazón, hermanos. Si un día llega aquí un personaje aquí de la ciudad, o un gran empresario, un gran político, o una celebridad de algún motivo, ¿verdad? Tristemente, el corazón de la mayoría vamos a ir a pedirle autógrafos y siéntese aquí, señor, y pásele aquí. Usted primero, atiendan al Señor. Tiendita libre para usted, Señor. ¿Así somos o no? Porque en el fondo somos así, hermanos. Pensamos que algún provecho puedo sacar de esa, si quedo bien con tal persona. Pero si llega alguna persona pobre, mal vestida, ¿le daremos el mismo trato y la misma bienvenida? Se cuenta de la historia de una iglesia que era una iglesia muy conservadora, todos iban muy bien vestidos a la iglesia como debe ser, muy formales, mucho orden, muchos cristianos adultos, mayores, una iglesia muy formal. Y enfrente de ellos estaba una facultad de una universidad. Y por alguna razón alguien dijo, ¿por qué no oramos para que el Señor atraiga a jóvenes de esa universidad y se conviertan al evangelio? Y empezaron a orar por eso. Pero un día, en un servicio dominical, un muchacho de la universidad, vestido como acostumbran muchos jóvenes en la universidad, con ropas sport o quizás pantalones rotos como usan, su aspecto desaliñado como muchos muchachos en esa edad en la universidad. Sintió deseo por conocer a Dios y decidió entrar a la iglesia. Y cuando él entra, empieza a buscar un lugar, pero lo ve la gente, es muy bien vestido, las hermanas, los hermanos muy formales, muy presentables, muy propios, y ven como que se quiere acercar y ponen una Biblia ahí apartado. O se hacen así. El caso es que no encuentra lugar el muchacho. Camina y todos viéndolo así como, ¿y este qué? Y no encuentra lugar. Pero es tanta su hambre por querer encontrarse con Dios, que él sigue caminando y buscando entre las bancas y no encuentra lugar. Entonces viene aquí al frente del púlpito, se sienta en el suelo, se acomoda ahí para oír la predicación.
Y todos, imagínense, como los de Bethesda, ¿verdad? ¿Y ese qué? ¿Qué está rompiendo el orden aquí? Y que el pastor no se da cuenta. Y abran sus Biblias. Y el joven pues no llevaba Biblia. Y todo pues nada más viéndolo. En eso de allá atrás se levanta uno de los ancianos de edad, miembro de la iglesia de muchos años, un hombre ya mayor, bien trajeadito, bien presentable, y se deja venir por el pasillo hacia donde está él, con su Biblia, y se deja venir. No faltó quien pensó hasta que alguien va a decirle a ese muchacho que se quite de ahí, que está rompiendo el orden de nuestra iglesia. Y ese anciano, ese hombre con entendimiento del camino de Dios, se acerca al joven y se sienta en el suelo con él y le abre su Biblia. Ese joven entregó su corazón al Señor. Y el mensaje fue: estamos orando porque se conviertan esos jóvenes. Pero para nosotros son inmerecedores porque no son ricos como nosotros. (21, 12 al 14) ¿ya leímos? No. 12 al 14. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Vean, hermanos, la turbación de este hombre. Entonces, ¿para qué me esfuerzo de ser fiel a Dios? Si los que no se esfuerzan tienen mejor vida que yo. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fue un conflicto. Entonces Dios ama a esa gente y a mí no me ama. Yo estoy aquí enfermo y batallando para conseguir la comida diaria, y estos impíos o estos hermanos en la iglesia que no son fieles a los servicios, que no se esfuerzan, que no colaboran en nada, les va re bien. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y Santiago dice: ay de ustedes ricos, que están siendo engordados para el matadero, para el juicio, porque no entienden, como lo que vimos el jueves en la predicación del jueves, no entienden que el amor a Dios es uno solo. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo es posible que puedas venir con toda esa opulencia, jactándote de tus viajes, de tus ropajes, de tus autos, de tus casas, de todo, y no tengas el corazón para darte cuenta que hay una viuda pobre con niños que no tienen ni zapatos? (21-22) Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Fíjense, hermanos, la amargura. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Versículo 25. Él va meditando, hermanos. Esto es un resumen del conflicto de su alma. Y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
Él entendió, hermanos, que lo único que llena el corazón y lo único que hace feliz a una persona y el único anhelo que debe haber en nuestro corazón es agradarlo y tenerlo a Él. Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Cuando perdemos de vista los caminos y la verdad del Señor, nos desviamos de andar en la verdad y confundimos, hermanos, las cosas. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahora, antes de avanzar, lo tengo más adelante en mis apuntes, pero quiero de una vez apuntarlo. Yo no tengo nada en contra de los ricos. La Biblia nos muestra a ricos que eran bendecidos por Dios, que eran temerosos de Dios, que eran generosos, como el mismo Gallo, como José de Arimatea, como el padre de la fe Abraham, como el mismo Job, que Dios no solo lo hizo rico otra vez, lo hizo doblemente rico. Booz, me explico. El punto es no confundirnos, que entonces los que son pobres no gozan del favor de Dios y que nos afanemos por perseguir las riquezas por sobre lo más importante, que es nuestra comunión con el Señor y con la iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 12. Después de eso, el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo, mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Hay un engaño en la iglesia, hermanos. Hay un engaño en la iglesia que hace que las gentes sean atraídos por poder, por paz y por prosperidad, porque ahí está la bendición de Dios. Donde hay milagros, ahí es la evidencia de que está el favor de Dios. Donde hay señales. Hay una fuerte corriente en la iglesia, hermanos, de pensar así. Y muchos son engañados. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice la Nueva Traducción Viviente: Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, a su hijo amado espiritualmente, le dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, estamos en los últimos días, que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Oigan lo que dice: pues la gente, ahora no nos importa lo que la gente haga allá afuera, sino la gente de la iglesia. Serán tiempos difíciles para la iglesia, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Es un rasgo del fin. Solo pensando en su bienestar, en su comodidad, en hacer dinero, en enriquecerse. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Ay, hermanos, si la prosperidad financiera no nos llega sobre un alma sana, si te aumentan de repente el doble o triple de tu salario, ¿quién te va a aguantar en la iglesia, hermano? ¿Sí entendemos? Cuando apenas tenías para salir adelante, tenías un corazón lindo, amable, generoso,
hasta dadivoso, pero solo te prospera y tú prosperas si tu alma no está lista. Hasta te olvidas de buscar a Dios con todo tu corazón como antes. Y ahora ya te es más difícil dar. Es increíble, hermanos. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres. Cuando los hijos, hermanos, de repente ya tienen dinero, ya no necesito de nada, y hay ese problema. Y son malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Odiarán lo que es bueno. Hermanos, muchos en la iglesia odian en su corazón. Se turban, se endurecen. Cuando la palabra de Dios nos dice, ama a tu esposa, respeta a tu marido, hijos obedezcan a sus padres, obedezcan a sus pastores. Sigamos estas normas que nos guardan. Odian oír eso, lo bueno. Por eso hay iglesias, hermanos, llenas y con mucha gente, porque cada quien hace lo que bien le parece. Ahí no hay normas, ahí solo llegue y cantemos y lo que bien le parece. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Vean, hermanos, el peligro de ser enriquecidos sin que nuestra alma esté próspera. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Sí, como dice Santiago, llegaban el domingo al templo, arrogantes, orgullosos, prepotentes, demandando, exigiendo buen trato, atenciones. ¿Y por qué no me saludaron? ¿Y por qué me tratan así? ¿Y por qué me vieron mal? ¿Y por qué no me dan preferencia en esto y en lo otro? Yo les he platicado como un hombre muy, muy rico, pero estamos hablando de riquezas muy grandes. Llegó a una iglesia de un pastor amigo mío. Le dijo, pastor, ¿por qué tienen esta iglesita? Están aquí como batallando para construir o algo. Olvídese, pastor, ya llegué. ¿Sabe qué? Voy a construir el templo. Ya no pida a los hermanos, ya no se esfuercen. Voy a construir el templo. Usted más dígame las medidas, todo. Ah, hermano, pues bueno, gracias, ¿verdad? Dijo, bueno, solo con una condición, pastor. Sí, dígame. El nombre de la iglesia lo pongo yo. Esos son los ricos. Doy, pero se va a usar en esto y en esto y en esto, y quiero cuentas de cómo usaron mi dinero. El pastor le dijo, ¿sabe qué? Agarre su mugroso dinero y usted y su mugroso dinero, váyase de aquí. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el ser obedientes a Dios. Miren qué dice Pablo a Timoteo, a su hijo. Le dice, aléjate de esa clase de individuos. Entonces, ¿hay acepción de personas? No, hermano. Es que hay cosas que no se pueden tolerar en la iglesia. Aléjate
de esa clase de individuos. ¿Y saben qué, hermano? Lo tengo yo entre paréntesis. Dios también se aleja de tales personas que se dicen cristianos, pero su soberbia, por sentirse bendecidos, por sentirse mejor y superiores que otros, dice Santiago que al orgulloso, ¿qué? Dios lo mira de lejos. Dios también se aleja de esos ricos. Ahora, ¿saben qué, hermanos? El problema de la riqueza no solo es de dinero, es una actitud de corazón. Hay creyentes que apenas si tienen para comer, para vivir, pero tienen un orgullo y una soberbia. Se sienten con tantos derechos y merecedores. Y cuidadito, y el pastor les exhorta o les muestra algo, porque brincan como buenos ricos. Cuidémonos, hermanos, de la riqueza de espíritu. Bienaventurados, ¿qué? Los ricos en espíritu, dijo Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6, en la Nueva Traducción Viviente. Dice Santiago, hermanos, yo di el curso de Santiago en el instituto muchos años. Me encanta esa carta. Es una de mis cartas favoritas. Yo crecí en una familia que tenía una buena estabilidad económica. Mi padre tenía un buen empleo. Yo crecí en un colegio privado donde éramos 9 o 11 alumnos, y en la escuela pública de la ciudad habían 70 alumnos, codeándome con gringuitos. Pero mis padres siempre me enseñaron a respetar a los pobres. No éramos millonarios, no éramos ricos, pero comparado al nivel, siempre nos enseñaron a respetar, a amar a los más desfavorecidos. Mi mejor amigo era un niño pobre, vecino, hijo de un carpintero, de un carnicero. Era mi mejor amigo, que andaba descalzo. Mi madre, en el lonche para el recreo, siempre nos ponía un lonche extra por si algún niño no había llevado un lonche. No, aún en la privada, por alguna razón alguien no llevaba, se lo olvidó a la mamá. Nos inculcaron esos valores, hermanos. Me encanta esa carta. Santiago fue conocido como el justo. Por 30 años fue pastor de la iglesia en Jerusalén. Él conocía a los religiosos. Él conocía el espíritu del religioso y del cristiano verdadero. Él sabía discernir y distinguir. Pero saben que si hay una carta que les causa escozor a los ricos, es la carta de Santiago. En la historia de la iglesia, yo estudié la historia de la iglesia, esta carta ha sido piedra pesada. Cuando la iglesia se hace rica, cuando los líderes de una iglesia se hacen ricos, esa carta no la quieren ni leer. Esa carta estuvo excluida del canon por muchos años, cuando la iglesia se hizo rica en la historia de la iglesia. Y dice, presten atención, ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas.
su oro y plata están perdiendo su valor. Ahora, hermano, le está escribiendo a la iglesia y ahí están los ricos. Pero aquí el pastor que no diga algo medio duro porque se ofenden. Su oro y plata han perdido su valor. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. Santiago arde de ira santa con esa actitud de este tipo de personas. Muchas riquezas, muchos ropajes, pero con un alma miserable, que no tienen el corazón ni la empatía de hacer algo por los más desfavorecidos, solo pensando en sí mismos. El tesoro que han acumulado se usará como evidencia contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. El dinero que no les pagaron clama en contra de ustedes. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Tremendo, hermanos. Me encanta Santiago. Era un hombre justo. Por eso le dice Pablo a Timoteo: aléjate de esa clase de individuos ricos, orgullosos, jactanciosos. Hermanos, y cuidado, porque no solo ricos de dinero, ricos de espíritu. Aléjate. Versículo 5, dice Santiago, le sigue diciendo Santiago allá a la iglesia: sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Pero aquí están cantando. Pero aquí están en el templo, ¿verdad? Actándose, demandando atención, buenos tratos, preferencia, ocupando los mejores lugares, entrando, luciendo sus joyas y sus mejores vestidos. ¿No es lo que dice así la carta? Viendo de menos. Y Santiago reprende a los líderes de la iglesia por permitir eso. No estoy diciendo que tener riqueza sea pecado. El apóstol Juan desea para Gayo que prospere, que le vaya mejor en sus finanzas. No estoy diciendo que sea pecado, porque vemos hombres ricos y temerosos de Dios en la Biblia. Lo que estoy afirmando es que no debe de ser la riqueza un afán o meta del cristiano, o pensar que si prosperas económicamente es en sí una evidencia de que tienes el favor de Dios, y de que si no te enriqueces es porque estás en pecado o porque no gozas del favor de Dios. ¿Sí captamos? Mi corazón, yo deseo que tengan empleo, buen empleo, que prosperen, que tengan mejor casita, que tengan mejor ropita, que puedan moverse bien, o sea, que no les falte el alimento. Eso es lo que yo oro por ustedes, hermanos. Que Dios los bendiga. Pero no me confundo pensando que si alguien aquí enriquece más que otros es porque es más favorecido por Dios. Posiblemente sí, pero porque su alma revela el alma de un cristiano agradable a Dios y agradable a la iglesia. Tristemente, se lo repito, hermanos, actualmente muchos cristianos admiran al rico por ser rico financieramente y no por sus virtudes cristianas en su vida.
Hermanos, cuando vean a alguien próspero, no se deslumbren, no nos impresionen por sus carros, por su ropa, por sus viajes, por su opulencia. Traten de amar a esa persona por lo que él es, por sus virtudes cristianas. Admírenlo, ámenlo, celébrenlo por su manera de amar a Dios, por su generosidad con los pobres, por su manera en que lleva su matrimonio, por el orden en que tiene a sus hijos, por cómo es fiel y siervo en la iglesia. Por eso admírenlo. ¿Me estoy explicando? Y si vemos a una persona pobre en nuestra iglesia que tiene lo mínimo para sobrevivir, no lo menospreciemos por esa situación, porque puede ser más precioso a los ojos de Dios que muchos otros que tienen más. Para los que promueven la doctrina de la prosperidad económica como algo que todo cristiano debe buscar, no es la meta, hermanos. No es la meta dedicarnos a buscar las riquezas de este mundo, a satisfacer cualquier placer y gusto y antojo. Esa no es la meta, no es por lo cual hemos sido llamados y comprados por Cristo Jesús. Pero quienes piensan así, hermanos, no verán con agrado la pobreza del apóstol Pedro y del apóstol Juan, la pobreza del apóstol Pablo. No podrán entender la pobreza de la iglesia primitiva. Dice Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 8. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, a las 3 de la tarde. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Señores, yo veo que ustedes son muy importantes. Yo he notado que ustedes son líderes aquí de toda una comunidad. Ustedes son importantes, son respetados. Yo veo cómo los aprecian. No me dan un dinero, por favor. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos. ¿Entendemos? Míranos. No te vayas, como dicen popularmente, con la finta. Míranos, ve más allá. Tú solo estás viendo cómo sacarnos dinero. Tú solo estás viendo que somos líderes importantes. Mira quiénes somos. No miren nuestro exterior. Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos algo. Esa es la actitud que tenemos, hermanos, cuando vemos gente rica y conocemos gente famosa, importante. En el fondo les tratamos con deferencia porque esperamos sacar un provecho, algo. Mas Pedro dijo: ¿quieres cheque o que te transfiera? ¿En cheque o te transfiero? ¿Prefieres que te demos monedas en oro o en plata? ¿Cómo te conviene más para comprar? Mas Pedro dijo: lo siento, no dice así, pero no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda.
levántate y anda. Y en la iglesia debe ser igual, hermano. Hermano, sé que estás pasando una situación económica, hermano. Quisiera ayudarte, no tengo. Pero estaré orando para que Dios te bendiga, te ayude. Pero mientras tanto, llévate estos 10 pesos, hermano. En algo te pueden servir. Pero ni eso tenían Pedro y Juan. Entonces, ¿no eran bendecidos por Dios? ¿Cómo lo recibiríamos aquí en la iglesia? Ahí llegaron esos 2 nuevos. Hay cheques, hermano, cheques y pusieron en la canasta. Ahí el alfolí, cheques y pusieron algo. Sin un peso en la bolsa. Pero ¿quiénes eran Pedro y Juan, hermanos? ¡Qué riqueza! Que un día, hermanos, podamos decir en el nombre de Jesús, sé sano. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo quedó asombrado por tal testimonio. Pero ¿cómo lo tratarían, hermano? ¿Cómo tratarían a estos hombres en las iglesias de hoy en día? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 37 y 38. Hablando de los héroes de la fe. Fueron apedreados, aserrados, o sea, partidos por sierra, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Y qué dice? Pobres, angustiados, sin saber qué pasaría con ellos el día de mañana. ¿Saben por qué cuando comemos decimos buen provecho? ¿Lo acostumbran o no? Buen provecho. Se para uno y ve uno a unos comensales por ahí, buen provecho. ¿Verdad? ¿Saben por qué esa expresión? Porque hubo épocas, hermanos, que habían hambrunas. Había realmente verdaderas hambrunas. Y cuando una familia lograba tener algo que comer, pero no sabían si mañana iban a poder conseguir algo, la expresión era que te haga buen provecho, porque mañana quién sabe si va a haber. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero qué cristianos, hermanos, que con su testimonio doblaron al imperio de Roma. Doblaron al imperio de Roma. Pero qué triste que con el tiempo Roma capitalizó el cristianismo y se hizo la iglesia rica y empezó la decadencia para entrar al oscurantismo. ¿Qué pensaríamos hoy con la doctrina de paz, poder y prosperidad para estos creyentes? ¿Cómo los trataríamos? ¿Pensaríamos que no tienen el favor de Dios? Dice en Mateo 6, y cuidémonos, hermanos, porque ese espíritu campea en medio de la iglesia en general.
¿Saben que cuando mis hijos estuvieron en el instituto ahí en Guatemala, habían jóvenes de familias ricas? Habían jóvenes que traían dólares. Y hay una tiendita, ¿no? Todavía Judá, una tiendita Judá. Me platicaba mi hijo que esos muchachos eran los primeros en llegar, ¿tú te acuerdas, no? Judá, a comprar papitas, refrescos, de todo. Pero por ahí habían sentados 2, 3 muchachos que nunca tenían para poderse comprar una bolsita de papitas. Y mi hijo observaba y nunca vio que alguno de ellos volteara y le dijera, ¿quieres algo? En el instituto. Es el corazón del rico, hermano. No piensa en otros, no cree que otros también tengan antojo. Que Dios guarde nuestro corazón. Un día mi hijo me habló, bueno, hablamos y me dijo, papá, fíjate que un compañero estuve observando ahí de mi cuarto. Ya tenemos aquí meses y con el mismo rastrillo para afeitarse con el que llegó, se sigue afeitando, papá. Yo veo cómo se raspa. Muchachos pobres. Papá, ¿me permites que ahora que salgamos el sábado, creo que salía, ¿no? Le compre un rastrillo o algo? Claro, hijo, por supuesto. Papá, un compañero ya las hojas se le acabaron, trae un lápiz que ya... porque hermanos, no es jactancia, pero hemos enseñado a nuestros hijos a ver por el pobre, por el necesitado. Amén. Identificarse con los pobres y también con los ricos, que tengan un corazón de pobre, que tengan un buen testimonio cristiano. En Mateo 6, versículo 31 al 33, dice Jesús, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y hacer dinero y dinero, porque ¿qué vamos a hacer después? No vamos a poder aprovechar las ofertas y si nos quedamos sin esto. Y hay quienes están empeñados solo en trabajar y trabajar y hacer dinero. Y dejando como segunda prioridad o tercera prioridad la asistencia a la iglesia, servir en la iglesia, porque están tan ocupados y tan afanados en hacer dinero y en asegurar su futuro. Y el Señor dice, no se preocupen por esas cosas. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Sí, Señor, pues yo necesito un Mercedes-Benz. Es mi necesidad. Él nos dará lo que necesitamos, hermanos. Dice, busquen el reino de Dios. Yo conocí una familia en una ciudad cuando fuimos a predicar que tenían un negocio de florería en un centro comercial muy importante de la ciudad. Y por contrato los domingos todos los locales tienen que abrir. Pero ellos dijeron, no vamos a abrir el domingo porque tenemos que ir a la iglesia. Pues tienen que pagar una multa, pues la pagamos. Pero el domingo tenemos que ir a la iglesia. Pero el domingo es el mejor día para vender. Vamos a honrar a Dios y queremos creer que el resto de la semana Dios va a compensar lo que no vendamos el domingo. Pero no faltaremos al culto del domingo porque es un mejor día para hacer más dinero. Confiando en el Señor. Él suplirá para nuestras necesidades, hermano. Pero la actitud o el pensamiento de muchos cristianos y líderes en la iglesia de hoy es dar énfasis y prioridad a la búsqueda de riquezas y bienes materiales
contrario a lo que vemos en la visitación de la iglesia primitiva. Y repito, como pastor anhelo que sean prosperados en todo, pero así como prospera su alma. Amén. Y no es pecado que tengan una mejor casa, mejor carro, mejor ropa. No es pecado que tengan, que viajen, no es pecado. Pero que cuiden el corazón de pensar que eso los hace más aceptos por Dios y más merecedores de un mejor trato de la iglesia. Amén. Ya estamos terminando. Pero vamos a dejar otra parte para el otro domingo. Lucas capítulo 12, versículo 29 al 34. Sí, vuelve a decir, hermano, fíjese, lo dice, miren qué tan importante fue esta declaración de Jesús, que lo recoge Mateo en su epístola y Lucas lo vuelve a recoger. No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. 2 veces, hermanos. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, dice Jesús, pues al Padre le da mucha felicidad entregaros el reino. Le da mucha felicidad entregarnos el reino. No dinero, no salud, no otras cosas, el reino. Pero el reino lo poseen los humildes. El reino es un estilo de vida. El reino lo heredan los pobres en espíritu. Esa autoridad, esa vivencia del reino de los cielos, que es el carácter de Cristo, solo les es dado y a Dios le place darlo a los humildes de corazón. Y dice, miren qué dice Jesús, hermanos. Vendan sus posesiones. Pero el mensaje de muchos en las iglesias es: adquieran posesiones, busquen las riquezas, vendan sus posesiones. Ahora, no quiero que quede una mala idea. No tiene nada de malo que adquieran posesiones. ¿Me capta? No tiene nada de malo. Yo no quiero que sean pobres y que no tengan que comer y que no tengan ropa porque somos pobrecitos, ¿verdad? Y así somos más espirituales. No. Quiero que puedan llegar a ser aún ricos económicamente, pero pobres en espíritu, con un alma poderosa, noble, humilde. Vendan sus posesiones. ¿Cuál es la idea aquí del Señor, hermanos? Porque ellos ponían su confianza y su gozo en lo que tenían. Jesús da un mensaje contrario al afán por enriquecerse y adquirir más posesiones. Muchos se pierden, hermanos. Muchos dejan de ser fieles a la iglesia. Muchos dejan de servir a la iglesia porque están tan ocupados en negocios, en más posesiones, en hacer más dinero, que la iglesia y los servicios y servir al Señor no es una prioridad en sus vidas. Yo he visto, hermanos, y he conocido a personas que Dios las ha prosperado o ha permitido, y se los he dicho aquí, y su alma no era próspera, y acabaron en la ruina moral y abandonando su iglesia. Y dice el Señor: vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo, y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean.
El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde está su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Y qué sorpresa nos vamos a llevar en el cielo, hermanos. Cuando veamos que uno de los hermanos más humildes o más pobres en la iglesia, cuando lleguemos allá, tiene la cuenta más grande. Y muchos que aquí abundaban en riqueza, allá van a ser pobres. Amén. Y den a los que pasan necesidad. De esta manera almacenan tesoros en el cielo, donde nadie lo puede robar ni destruir. Hermanos amados de Bethesda, mi corazón se conmueve cuando yo reviso sobres. Mi corazón se conmueve cuando veo que el ingreso de un alma es muy elemental y pone su diezmo, pone otro diezmo de ofrenda, pone para misiones, pone para pobres. Yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Con cuánto se queda? Pero también mi corazón se turba cuando veo un gran diezmo, una poquita ofrenda y los demás renglones, cero. ¿Qué pasa? Hermanos, en el cielo nos llevaremos buenas sorpresas. Porque los incrédulos, los que no le creemos a Dios, es que si doy eso, ¿qué va a pasar? Los incrédulos solo piensan en cómo gastar mejor su dinero, en cómo disfrutar mejor, en cómo asegurar, y no confían en el Señor. No confían en el Señor. Amados de Bethesda, mi corazón de pastor para todos ustedes, mis amigos que amo, es que sean prosperados en todo, pero así como prospera tu alma, para que esa prosperidad de buena salud y de dinero sea para bien y no te destruya y no te engorde el orgullo, y sea para que bendigas a otros. Yo le pido al Señor, Señor, dale más a mis hermanos para que puedan bendecir más a tu iglesia, a otros. Amén. En el próximo servicio, si es que vienen, vamos a hablar del peligro, el peligro del afán por enriquecerse, del afán por enriquecerse, y de dejar como segunda prioridad, tercera prioridad, asistir a la iglesia, servir a la iglesia, porque estoy muy ocupado en mis negocios, en mis propiedades. ¿Se acuerdan aquel que el Señor le dijo, ven y sígueme? Señores, que acabo de comprar una propiedad, ¿se acuerdan? Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a ver mis negocios. Y el Señor le dijo, pues hazlo, pero no tienes parte conmigo. Es más importante para ti tus negocios que ser mi discípulo, que andar conmigo. Y dice que el corazón de Jesús se entristeció. Pónganse de pie, amados.